la semana pasada, hace días, que el Señor me ha empezado a inquietar, a dar una palabra. Quiero compartirla con ustedes, no es nada nuevo, pero a veces nos es necesario recordar aquellas cosas que ya sabemos. Pero como dice el apóstol Pablo, a veces es necesario recordar nuevamente estas cosas que sé que muchos de nosotros las hemos escuchado muchas veces, pero es necesario que no solo las sepamos, sino que las pongamos en práctica y que sean parte de nuestra vida cotidiana. Y alrededor de todo el mundo se escucha que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Que son los tiempos que pronto viene el Señor. Y yo quería ponerle como título a esta palabra: llamados a la intimidad. Oye el llamado del novio. Recordamos rápidamente que en esta parábola de las novias, de las doncellas, el novio llegó y todas las doncellas estaban dormidas, pero algunas tenían aceite en sus lámparas y otras no. Y en los últimos tiempos viene como alrededor del mundo un tiempo de ese dormir, de ese como embriagamiento, como ese tiempo en donde la iglesia, la novia, está como velando, pero ahí medio, y el Señor nos llama y Él espera algunas cosas. Y la verdad, hermanos, es que vivimos en una sociedad de consumo, y en esta sociedad que nos propone, todos vivimos, ninguno de nosotros puede no ser parte de esta sociedad, porque nacemos en ella, nos formamos en ella, nos movemos en ella, pero no somos parte de ella, porque nosotros somos los santos, aquellas personas que el Señor ha convocado y ha dicho, vos sos mío. La palabra santo no significa que haces todo perfecto, significa apartado para un propósito. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ya, ahora te he apartado para un propósito. Pero bueno, vivimos en medio de esta sociedad y muchas veces esta sociedad de alguna manera nos va como conquistando y empezamos a movernos en medio de los principios que se mueven en este reino, el reino humano, y empezamos a traer las reglas de este reino a la iglesia. Y perdemos el propósito por el cual el Señor ha hecho la iglesia. Entonces vamos a hablar de algunas características que tiene esta sociedad de consumo, a diferencia de esta saciedad que el Señor nos ha prometido a la iglesia. A cada uno de aquellos que ha decidido responder al llamado del Señor, les es prometido tenemos todos esta promesa de saciedad, ¿no? Y a ver si volvemos a este primer slide, por favor. Aquí está, ¿no? Entonces nos encontramos con esta dicotomía, con esta digamos, con esta dualidad, ¿no? Y tenemos la propuesta del reino de este mundo y la propuesta del reino de los cielos. Entonces, el reino de este mundo nos propone que el motor de todo está centrado en el deseo propio. Hace muchos años ya que han dicho, si a vos te hace bien, entonces está bien. Y el deseo va tomando el centro. Entonces ya somos formateados, nacemos formateados en esta cultura, de manera tal que somos muy conocedores de nuestro deseo y eso siempre nos va movilizando. Y hay deseos que nosotros podemos decir son deseos buenos. ¿Cuántos de nosotros no desean ser bendecidos? Muchos de nosotros deseamos formar una familia, deseamos tener un buen trabajo para proveer a nuestra familia. Entonces nosotros empezamos a decir, no, primero yo tengo que cumplir y satisfacer estos deseos y después
haré lo que pueda en la iglesia o veré cómo organizo mi vida en función de mi agenda. Pero el reino de los cielos, el que sacia verdaderamente, no está centrado en mi deseo, sino que pone el foco en la fuente de saciedad. Ya conoce que en este mundo no va a haber saciedad. Ya experimentó la agonía de esperar que en este mundo uno pueda recibir lo que desea. Porque el deseo tiene esto, ya lo diría Lacan y tantos otros que hablan del deseo. El deseo es variable. Y cuando yo satisfago un deseo, nacen nuevos. Y cuando no satisfice vuelve uno nuevo. Porque el deseo justamente se caracteriza por la movilidad. Y ahí están las personas perdidas, corriendo detrás de sus deseos. Deseos que son de imposible satisfacción. Porque cuando ya tengo lo que quiero, me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Yo quería algo más. Y ahí está, perdida la humanidad detrás de sus propios deseos. Cuando lo que el Señor nos propone es dejar el deseo de lado y venir a la fuente. Venía a la fuente. Entonces ya no voy a Cristo. Señor, tengo este deseo, quiero que tú me satisfagas mi deseo. Entonces nosotros nos vinculamos con Dios de la misma manera que nos vincularíamos con cualquiera de las cuestiones de este mundo. Señor, en vez de yo trabajar, voy a Dios y le digo, Señor, mi agenda, mi trabajo, mi familia, satisfaceme estos deseos y vemos. Pero acá el reino de los cielos opera de una manera completamente diferente. Nosotros tenemos acceso a la fuente, y Él empieza a ser aquello que es mi motor. Y vamos a leer un pasaje. No sé si recuerdan la historia de Jesús, el encuentro de Jesús con la samaritana. La samaritana tenía sed. Era una mujer con sed, como tantos hoy. Y ella saciaba su sed en diferentes hombres. ¿Y cuántos de nosotros o cuántas personas creen que si encuentro la persona correcta, entonces mi sed va a ser saciada? Entonces ella había tenido un marido, y luego otro, y luego otro. Dice Jesús, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es. ¡Ay, qué persona más desastrosa! Pero esto es moneda corriente hoy en día. Esta mujer, así como tantas personas, tenían sed. Y Jesús va al hueso de la situación. Y ella empezó a hablar del pozo. Era una mujer que fue a buscar agua al pozo y le dice, no, yo tengo algo mejor. Todo el que beba de esta agua, del agua que te propone el sistema de este mundo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Esto es promesa de Dios, esto es palabra de Dios, esto no es un predicador que viene y te quiere convencer de que Jesús es mejor y que racionalmente es buen negocio tener fe y aceptar a Cristo en tu corazón. No, esto es lo que salió de la boca del mismo Jesús. Él dice que aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos no tendrán sed jamás porque han descubierto la fuente. Porque dentro de ellos hay un manantial que salta para vida eterna. Y ya no es yendo, corriendo detrás de la satisfacción. Y no estoy hablando de deseos pecaminosos, estoy hablando de deseos genuinos, pero que también nos desvían porque ponemos ahí toda la expectativa, toda la fuerza, toda la energía, todo nuestro tiempo detrás de esto, cuando la fuente está adentro. El manantial es Cristo habitando en nosotros, haciéndonos una nueva criatura. Y la promesa es clara, no tendrás sed jamás.
cristiano, amigo, persona que años tenés en el camino del Señor, ¿tenés sed? ¿Hace cuánto que no vas a la fuente, al manantial que está fluyendo en tu interior? Porque ahí está. Entonces voy detrás de un predicador, que tal vez este predicador me ora, y ahí voy a resolver mi sequía. Entonces voy detrás de un evento, que son buenos los eventos, pero ahí no está el manantial, porque esa agua me vuelve a dar sed. Un evento es algo más hermoso, lindo, pero si yo no aprendo a beber del manantial que fluye en mi interior, voy a seguir teniendo sed. Y dice, seguimos con esta dualidad, esta dicotomía entre el consumo que nos propone este mundo y la saciedad que nos propone el reino de los cielos. El consumo es un ciclo, nos sumerge en un ciclo interminable de frustración. Porque no basta para que realmente yo me esfuerce y diga, bueno, voy a comprar un auto, necesito un auto, ¿no? Voy, junto, ahorro, busco el mejor auto para mi familia, para mí, lo compro, y al otro día la satisfacción está nuevamente. Porque lo que sucede con estas cuestiones materiales es que si son herramientas para nuestra vida, para nuestra familia, herramientas para vivir, es una cosa. Pero cuando ocupan ese lugar del que sacia mi deseo, ahí es donde yo entré en la trampa. Y es muy difícil salir. Porque toda la sociedad, todos los compañeros de trabajo, toda la escuela, todo está organizado de manera tal que yo sea un burrito que corre siempre detrás de la zanahoria. Y siempre va a haber una zanahoria, algo, un deseo que parece mejor. Pero el vacío de mi corazón no se va a saciar, sino que cada vez me voy a sentir más frustrado. ¿Y qué pasa cuando en la iglesia a mí se me propone un Jesús que opera y funciona de la misma manera? Soy un cristiano frustrado, porque digo, ¿qué me pasa? ¿Qué funciona mal en mí? Que vengo a la iglesia y sin embargo, lo que me prometieron ahí, no lo experimento. No siento la saciedad. ¿Qué pasa? Y Cristo dice que Él ofrece la satisfacción completa. Y busqué en el diccionario el significado de saciedad y dice hartura, satisfacción excesiva. Cuando el Señor dice que Él sacia de bien tu boca, te está diciendo, yo te voy a llenar hasta que te sobreabunde, pero no voy a llenar tus deseos carnales. Porque ahí, mientras operemos en ese sistema, siempre vamos a sentir sed. Hay que cambiar de reino, hay que cambiar de naturaleza, hay que correrse. En el reino de los cielos hay satisfacción, es una promesa de Dios, hasta que sobreabunde. Pero ¿qué tipo de satisfacción estoy buscando? Vamos a ir un poquito más adelante. Otra vez tenemos consumo versus saciedad. A ver, el próximo. Entonces nosotros, la propuesta que muchas veces nos hace el mundo, cuando entra a la iglesia y propone en la iglesia satisfacer y movernos dentro de estas reglas de este mundo, de este consumo, es que yo empiezo a tener una relación con Jesús, pero una relación idolátrica. Y lo convierto a Jesús en mi ídolo, en lugar de ser mi Señor y Salvador. Y si yo no entiendo que la relación que tengo con Dios debe cambiar, debe ser algo distinto, entonces empiezo a operar en esto del intercambio con Dios. Señor, yo voy a la iglesia, yo diezmo, oro, entonces vos me vas a hacer sentir satisfecho y vas a hacer lo que yo quiero. ¿Y quién dicta la agenda en este sistema? El hombre en el centro. Claro, es una propuesta muy atractiva hacer del evangelio algo que satisfaga deseos. Las iglesias están llenas,
pero de gente que está operando en el sistema del reino de este mundo. Ahora, lo que el Señor propone es un pacto unilateral. Hay tantas iglesias que te dicen, hacé pacto, trae acá, todo lo que trajiste de dinero, trae acá, y el Señor te va a dar ese nuevo trabajo. Eso es satánico. Así opera el ídolo. Dios hizo un pacto y Él dijo, yo voy a morir por tus pecados, vos vas a aceptarlo por fe y vas a convertirte en mi hijo para siempre. ¿Sí o no? El hombre no pone ninguna condición. Nosotros no ponemos, ni siquiera establecemos los términos del pacto. En Cristo hay un nuevo pacto de gracia, gratuito, no tengo que traer ningún billete a ningún lugar, porque Cristo lo pagó todo y yo lo tomo por fe. Pero eso sí, yo lo entrego todo a Cristo, porque cuando establezco una relación de pacto con Él, es a su manera, con sus condiciones, de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a los principios del reino, que le digo, hermanos, son completamente contraculturales. Vamos en contra de la corriente. El mundo va para allá y el cristiano va para allá. Y si te sentís muy cómodo nadando en el reino de este mundo, es porque estás yendo con la corriente. Porque la Biblia dice que sus seguidores iban a seguir los pasos del maestro. Y que si el maestro sufrió lo que sufrió, sus seguidores también. Entonces, Dios no te pide un billete. Dios te pide tu vida entera. El 100% de tu vida. Y ya no voy a construir mi altar de obras diciéndole a Dios lo bueno que yo soy. Ni tampoco me voy a sentir frustrado porque no puedo ser lo bueno que quiero. Porque ya las obras no son para acceder a la relación con Dios, sino que las obras son resultado de mi relación con Dios. Resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, es otra mentalidad, otros principios. Y el tema es que el ídolo siempre fue tan atractivo para Israel, para nuestras culturas latinoamericanas, también para las culturas hispanas y para el mundo en general. El ídolo es tan atractivo porque yo nunca me rindo al ídolo, pero llegado un tiempo me convierto en él, porque Dios me llamó, nos hizo adoradores. Y cuando nosotros nos postramos delante de nuestros deseos, encarnados en ese ídolo, nos convertimos en eso. Y cuando yo me postro delante de Dios y adoro al Señor, voy convirtiéndome y voy haciéndome imagen de Dios. Entonces, tenemos que analizar qué tipo de relación yo establezco con Dios. ¿Mando yo o manda Él? ¿Los términos los pongo yo o los términos los pone Él? Sí, Señor, todo lindo. Yo sé que en la iglesia hay gente buena y sé que lo que dice la gente de la iglesia está bueno, pero yo quiero seguir viviendo a mi manera. Y entonces no va a haber una relación con Dios. Va a haber un simpatizante. Podemos ser simpatizantes, pero no somos hijos. Y mire que la misma tentación, desde Eva hasta hoy, sigue siempre igual. Satanás le dice a Jesús, te daré todo esto si postrado me adorares. Satanás busca que los hombres le adoren y a cambio te da lo que tus ojos, lo que tus sentidos desean. Cuando a Eva le propone comer del fruto, Eva dice, y fue bueno, y parecía rico, parecía sabroso.
cuando ese manto babilónico ahí en Israel, ya hubo uno de los de Israel que cayó y tomó de esas riquezas, ¿no? Y dice, y lo vi y estaba bueno. Lo que nos propone Satanás no es algo que le tenemos asco, es algo súper atractivo que promete saciar, pero te deja vacío. Y dice Jesús, y es muy interesante como Jesús, él tiene esta conversación con Satanás. Y vamos a ir al texto de Mateo, ahí está. Le dijo Satanás, le propuso, lo tentó. Ser tentado no es pecado, todos somos tentados, Jesús también. El tema es cómo nosotros respondemos a esa tentación. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, la propuesta del reino de este mundo tiene siempre al hombre en el centro. Y seguimos adelante. Y yo quiero que ustedes también identifiquen cuántas veces en la iglesia se infiltran y se meten estas propuestas, que no tienen nada que ver con el Evangelio, pero que nos mueven, y por eso hoy la iglesia está a veces tan dormida y tiene tan poco eficaz para transformar. Entonces, el consumo te ofrece un yo que se autorrealiza. Busca tu realización personal. Y a las mujeres hoy en día esta propuesta está fuerte. Los hijos no son tan importantes porque si tienen una mamá que realmente se autorrealiza, es mejor para los hijos. Y en la pareja también, a cada uno, ¿no? Busca tu autorrealización personal porque así vas a tener una mejor relación de pareja. Y la verdad es que si todos nosotros buscamos la autorrealización personal, nos convertimos en esos seres que están siempre buscando lo yo, y no son capaces de entregarse por amor, de llegar a acuerdos, de pasar ese tiempo con el hijo, como que el tiempo perdido. A algunas mujeres se les está poniendo en la cabeza, yo estoy perdiendo el tiempo, porque estoy con mis hijos en casa y no hago nada por mí. Pero estás haciendo lo mejor que puedes hacer. Primero, Dios te va a bendecir, esos hijos te van a bendecir, se cosecha, les aseguro que se cosecha. A las que tienen mamá y hijos chicos, se cosecha. Llega el tiempo que los chicos se gradúan, ayer se graduó Ceci del secundario, realmente se cosecha, vale la pena. Pero si nosotros seguimos siempre con el cuentito de la autorrealización, y no estoy hablando en contra de que una mujer no pueda realizarse, estudiar, de hecho yo he estudiado en la universidad y trabajo, no estoy hablando de eso, estoy hablando del cuento de la autorrealización como propuesta de verdadera satisfacción. Y les digo, te deja vacío, porque no existe la autorrealización si no es la realización con otros, porque Dios nos ha hecho seres sociales y para poder convivir en familia todos tenemos que entregar, todos tenemos que rendir, pero sobre todo en la relación con Dios se trata de un adorador que se rinde. Y claro, parece demasiado duro pensar que ser cristiano significa esto. Porque si a mí me dicen que ser cristiano significa rendirlo todo, incluso mi autorrealización personal, no es fácil de aceptar esa palabra. Porque cuando Jesús dice que el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no es digno, muchísimos discípulos se le fueron. Cuando Jesús dice el que no toma mi cruz cada día y viene en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo, no quedaron tantos siguiéndolo. Estaba bueno seguir al Jesús de los milagros. Y muchas veces en la iglesia vamos detrás del Jesús de los milagros. Pero cuando empiezan el Jesús que establece los requisitos, no estaba tan bueno entonces. Pero la realidad es que esa es la razón por la cual aún tengo sed. Porque no voy a encontrar la saciedad real del alma si no me amoldo a estas
exigencias del reino, porque no se puede tener esa saciedad profunda del alma sin rendirse, sin estar en paz con Dios. Y miren lo que hace el Señor, porque el Señor sabe cómo tratar con nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos ama mucho, muchísimo, hasta la muerte. Nos ama hasta darlo todo. Y entonces Él hace esto. Y vamos a leer en el libro de Oseas 2:14. Dice, por eso, tengo una idea. Voy a seducirla. La voy a llevar al desierto y le voy a hablar con ternura. ¿Quién entra al desierto contento porque Dios le ha llevado allí? Las veces que el Señor me ha llevado al desierto hice todo lo posible por salir corriendo, pero no puedo, porque el Señor nos retiene muchas veces en ese desierto. Y miren lo que dice en el libro de Deuteronomio 8:3, es muy interesante. Puedes decir, pero Dios es cínico, le gusta verme sufrir. No, Dios tiene propósito, Dios tiene planes, Dios quiere más, Dios quiere entregarse a sí mismo, quiere saciarte, pero es necesario a veces ser despojado. Y dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan el hombre vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esto que dice esta palabra lo va a volver a decir Jesús en esa tentación en el desierto. Dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y que ahí en el desierto, cuando tuvo hambre, un hambre natural, vino Satanás y le dijo, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dice Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Que si Jesús hubiera dicho, bueno, está bien, hagamos que estas piedras se conviertan en pan, Jesús hubiera comido pan una vez. De la misma manera que si yo voy al mundo a saciar mis deseos, voy a saciarme una vez. Pero Jesús conocía la fuente, el que sacia verdaderamente, el que satisface el deseo profundo y real del alma, que es tener paz con Dios, con su Creador. Porque sin paz con Dios no hay nada que satisfaga el alma, nada, absolutamente nada. Hay gente que le sobra el dinero, le sobran los millones. Está tremendo. El que tiene plata sabe que la plata no da la felicidad. Nosotros que somos no tan afortunados a veces te engaña. Pero es importante entender que hay palabra que sale de la boca de Dios. Ese maná que estaba en el desierto, preparado para los momentos en donde soy llevado al desierto. Hay tiempos en la vida que el Señor te invita a entrar en intimidad con Él en el desierto, en la soledad, en la carencia, cuando no hay, cuando ese deseo es no. Y entramos entonces en una dependencia sobrenatural de lo que sale de la boca de Dios. Y aquello que sale de la boca de Dios sacia verdaderamente para siempre. Porque ese maná que es Cristo realmente es una fuente que salta para vida eterna. Pero entonces el Señor primero tiene que llevarte al desierto y empezar a decirte, te saco esto, te saco esto, te saco esto, te saco esto, porque necesito que dejes de estar distraído y que puedas enfocarte en mí. La voy a
llevar al desierto para decirle palabras tiernas. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos esa imagen de que Dios siempre me habla mal, siempre es duro? ¿Será que he estado en el desierto comiendo las palabras que salen de su boca? Que el maná en la boca dice que sabía como hojuelas de miel. Maná significa, ¿qué cosa es esto? No hay forma de describir lo que Dios tiene preparado para nosotros en su intimidad. No hay cabeza, no hay mente humana que pueda describirlo. No te lo va a dar un pastor que te ore. No te lo va a dar nada. Solamente es ahí, comiendo las palabras de su boca en el desierto. Y mientras el mundo te promete y apela a los sentidos de tu carne, el reino de los cielos promete la llenura en el Espíritu. Cuando nosotros tenemos ese tiempo de intimidad con Dios, nuestro espíritu comienza a saciarse. Y es por eso que no me tientan algunas cosas. No es que yo no peco, no caigo en pecado porque soy fuerte, porque hago fuerza y cuando viene la tentación me aguanto y entonces digo no. No, es que no les pasa que cuando, no sé, una Navidad, una de esas Pascuas latinas, y uno comió hasta que le sale comida por las orejas. Yo lo he vivido. Y viene, no sé, alguien y dice, uy, quedó en la heladera este postre. Y te imaginas el mejor postre de la vida, pero estás tan lleno que no te entra una miga y no lo podés comer. No te interesa porque estás saciado. Estás saciado. Entonces, cuando estás saciado de Cristo, cuando tu espíritu está lleno de su presencia, cuando fuiste a comer las palabras que salen de su boca, las propuestas no te interesan porque estás lleno. No vayas al supermercado con hambre. Saciate. No vayas al mundo con hambre. No vas a poder resistirlo. Saciate. Pero Dios nos ofrece la verdadera saciedad. Dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas. Porque el pensamiento judío, el corazón, el centro de las emociones estaba en las entrañas. Porque cuando uno llora, cuando siente dolor, a veces uno se toma como el pecho, como las entrañas, ¿no? Y ellos del centro de sus emociones estaban acá. Y dice, bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Y empieza a mencionar aquellas cosas, hermanos, que ya Dios hizo. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. El Señor tiene saciedad para nosotros. Él quiere que experimentemos este rejuvenecimiento, estas nuevas fuerzas para encarar la vida, esta frescura. Él quiere saciar nuestra boca de bien, pero para eso tiene que llevarnos al desierto. Porque, hermano, la táctica más interesante, la mejor que ha hecho el diablo, fue distraernos. Nos tiene a todos dormidos, a todos distraídos, a todos cansados. Y no vamos a la fuente. Hermano, el resultado de este sistema
es una persona que anda caminando roto, con su alma rota, porque hemos sido creados para tener paz con Dios. Y mientras sigamos incluso trayendo a la iglesia estas reglas que hablan de satisfacerte y de buscar y de yo y lo que yo quiero y mis planes y mis deseos y mis decisiones y mi vida, voy a ser un cristiano con hambre y voy a ir caminando roto, porque estoy dejando ese lugar de saciedad. Y lo que nos propone el Señor en el reino de los cielos es que nuestra alma esté restaurada a la imagen original de Cristo y que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y que llenos del Espíritu Santo, de nuestras palabras, salte agua de vida eterna para otros, y que cuando nosotros vamos al trabajo nosotros seamos aquel agente transformador, porque la presencia del Espíritu Santo se nota. Así que yo los dejo con esta inquietud. Le voy a pedir a los